Hola, muy buenas a todos y todas. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo del ciclo de charlas IDD. Mi nombre es Sofía Cervino y tengo la dicha de presentarles a esta mesa de diálogo que exploraremos de la mano de estos invitados, que voy a presentar en un ratito, algunas propuestas y perspectivas sobre el desarrollo digital del nuevo gobierno peruano. Antes, saludo a mis compañeros, los directores del IDE del AC, Andrés Piazza y Andrés Sastre, con quienes venimos haciendo estos ciclos de charlas ya recurrentes. Recordamos también que ya venimos explorando la agenda digital en Perú, en primer lugar, analizando las propuestas de campañas de las fuerzas políticas que se enfrentaron en el balotaje, que luego tuvo como resultado el triunfo de Perú Libre y su líder Pedro Castillo. Luego convocamos a algunos expertos peruanos para que nos den su parecer en cuanto a qué desafíos debía sortear Perú para los próximos 5 años. Y bueno, y ahora contamos con dos invitados, que es un placer total para nosotros tenerlos con nosotros, que nos van a dar su visión complementaria. Se trata de Modesto Montoya, que es el hombre del momento, si se quiere, en estos temas, que es consejero de presidencia en ciencia y tecnología. Y por otro lado tenemos a Ronald Barrientos, que es ingeniero especialista en TIC, consultor en Smart Kipu, que ha ocupado además importantes cargos en anteriores periodos de gobierno. Antes de darle la palabra a estos dos invitados, voy a contextualizar un poco el tema. Perú, recordamos, ha venido teniendo importantes avances en materia de digitalización en los últimos años. Si bien los gaps de conectividad siguen muy presentes en el país, donde cerca de la mitad de los peruanos no accede a Internet y donde se perciben notables diferencias de conexión entre las distintas zonas del país y entre los distintos grupos sociales. Los retos de la digitalización de los procesos productivos de la alfabetización digital de la sociedad siguen muy presentes. Como ya comentamos, el pasado 28 de julio tomó posesión un nuevo gobierno en Perú, encabezado por el maestro Pedro Castillo. Durante esta charla pretendemos generar un espacio para conocer los planteamientos y las propuestas que puede encarar el nuevo gobierno, por ejemplo, en materia de telecomunicaciones, en materia de digitalización de la economía y de alfabetización digital, y sobre todo en lo que refiere al avance del cierre de las brechas. Ahora sí, les paso el micrófono a los invitados. El espacio es todo suyo, adelante. Bueno, gracias Sofía por la presentación, gracias a Andrés, a los dos Andrés que nos están permitiendo este espacio para intercambiar información, intercambiar conocimiento, experiencia sobre todo, que es en esos momentos bien complicados de la pandemia necesitamos. Gracias al Instituto de Desarrollo Digital de Latinoamérica y el Caribe por generar esta plataforma de diálogo. He estado verificando y viendo algunos videos anteriores y es muy importante e interesante lo que están emprendiendo ahora, ¿no? Porque yo pienso que necesitamos conversar ahora que las tecnologías nos acercan cada vez más, entonces necesitamos conversarnos, necesitamos intercambiar experiencia, como ya lo dije, la experiencia de un país o de una región, de una persona, en estos tiempos tiene que ser complementado y compartido, ¿no? En ese sentido, yo le doy la bienvenida al doctor Modesto que nos acompaña en esta reunión y a ustedes como anfitriones para esta sesión. Bien, como todo gobierno nuevo, entra con bastante expectativa de poner en marcha los planteamientos de su propuesta de gobierno o su plan de gobierno. Algunos
lo han reforzado en la historia, nos han demostrado que algunos lo han reforzado con bastante ahínco su definición o sus propuestas de gobierno. Algunos en la marcha lo han implementado, ¿no? Como es sabido, por ejemplo, la adquisición de un satélite no estaba en el programa de satélites de observación de la Tierra, ¿no? No estaba en el programa de ningún candidato en el 2011, pero la marcha ha hecho que eso se concrete. De igual manera, ahora el presidente Castillo ha tenido, en su discurso presidencial, ha ofrecido la conectividad al Internet como un derecho, y también ha hecho referencia a la red NACE, ¿no? Que es la red nacional de fibra óptica, o prácticamente la gran intranet. Entonces yo quisiera centrar en eso, en el discurso presidencial, ¿no? Entonces lo que tenemos ahora en el contexto peruano, muy aparte de los elementos que ya han estado desarrollándose, como es la infraestructura digital, las habilidades digital, el sistema financiero digital a través de los monederos, o también algunas iniciativas desde la academia, las plataformas digitales, tenemos la TIDE y otras innovaciones, ¿no? Entonces, con todos esos elementos que ya están en marcha, hay otro componente bien importante, yo diría, para el Perú en la región, ¿no? Porque tenemos prácticamente 75.000 kilómetros de fibra óptica. Esto es sumado a la fibra óptica que tiene el Estado y también el privado. El Estado ha construido prácticamente 40.000 kilómetros de fibra óptica con subvenciones a las entidades, en este caso. Y este proyecto ha empezado en el 2012, 2013, con una concesión a Azteca Comunicaciones para el tendido de la red dorsal nacional en fibra óptica, cual se ha llevado a cabo adelante, a concluir el 2016, con objetivo de cubrir a cerca de la mayor parte de las regiones. Las capitales de regiones están conectadas, excepto la selva peruana, la Amazonía, que es difícil el acceso, se tiene interconectado vía microondas, pero no llega la fibra óptica. Entonces, es la única región que no tiene la fibra óptica. En las demás regiones se ha construido 13.500 kilómetros de fibra óptica, y la segunda fase consistía en llevar de las capitales la fibra óptica y el enlace a las poblaciones o centros poblados a través de una conectividad de radioenlace. Entonces, esta infraestructura, sobre todo la red nacional de fibra óptica del Estado, que está siendo subutilizada porque a la fecha se explota menos del 5%. Es increíble, pero es cierto, ¿no? Es como tenemos una, una máquina, un carro, una Fórmula 1 para correr, pero estamos cogiendo un scooter, ¿no? Entonces, eso no vamos a buscar responsables, ¿no? Sino justamente el contrato se está disolviéndose en estos momentos. El Estado tiene que tomar en mano a partir de enero del próximo año, del 2022, durante 3 años el Estado tiene que convertirse en una operadora. Entonces yo considero que es una gran oportunidad para este gobierno implementar la intranet del Estado, ¿no? Que consiste esta discusión de la ley de la banda ancha, en el cual he sido partícipe en la parte del gobierno electrónico. Habíamos diseñado 3 componentes para la intranet, ¿no? El primer componente era interconectar las universidades y los centros de investigación científico a la gran intranet. Y el segundo objetivo era conectar las entidades públicas también a través del intranet, y como último objetivo, el tercer objetivo era conectar a las comisarías que tienen que ver con la seguridad interna también en una gran intranet. Esto se va a llevar a cabo adelante, yo pienso, a través de la toma en mano del gobierno próximamente en el mes de enero. Esto implica que capacidades, esto implica que el Estado empiece a trabajar como un empresario, porque hay que generar productividad, hay que generar aplicaciones, hay que generar, hay que incluir prácticamente la red dorsal nacional de fibra óptica se ha concebido con el fin de cerrar las brechas, ¿no? Pero no se puede llevar la fibra óptica hasta los centros poblados, porque
bien costoso, además toda la gente no está viviendo en los centros poblados, entonces hay que masificarlo. Yo veo desde mi punto de vista, porque también soy especialista en temas espaciales, yo veo que la complementariedad a la red dorsal nacional de fibra óptica es a través del acceso de las telecomunicaciones, a través de un satélite, ¿no? Que la geografía del Perú así lo pide. Entonces tenemos estas cosas, ¿no? Tenemos elementos, unos 5 o 6 elementos vinculados a la, al mundo digital que ya están en plaza. Tenemos la infraestructura que es sobre la cual tiene que asentarse cada vez más la plataforma de interoperabilidad para generar servicios y generar también a través de estos servicios una confianza digital, porque si no hay servicios, el ciudadano no va a tener confianza en las soluciones digitales, ¿no? Entonces hay que también ir cerrando algunos fantasmas prácticamente de la seguridad de los datos personales, el fantasma que se ha mostrado en estas últimas elecciones, el miedo al voto electrónico. Esto tiene que ver con la cultura, con la mentalidad de cada ciudadano, ¿no? Entonces yo podría ver más o menos, hacer una introducción por ese lado. Hay avances en la academia, hay avances en la infraestructura fuerte, hay intención del gobierno de generar que el acceso a la Internet sea un derecho y sobre todo ha puesto en hincapié que hay que conectar la gran intranet del Estado, que eso está pendiente para mí y en eso yo considero que los actores de diferentes niveles tenemos que tomar un acuerdo y ver cuál es la mejor estrategia para resolver estos temas pendientes. Muy interesante, Ronald. Se ocurren preguntas de seguimiento, pero me parece que quizás sea mejor darle la primera línea al doctor Montoya y luego continuar con las reacciones. Muchas gracias, Andrés. Bueno, el año 2020, nosotros, los científicos interesados en la ciencia y tecnología en el Perú, conjuntamente con universidades importantes como la Universidad Nacional de Ingeniería, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la Universidad de San, y un grupo también dedicado, como ustedes, a la promoción de la tecnología digital en el Perú, organizamos un foro convocando a los candidatos para que nos presenten sus planes precisamente en este tema. Y hubieron más o menos unos 10 candidatos, entre los que estaba el profesor Pedro Castillo. No estaba la que pasó a segunda vuelta con él, de modo que para nosotros era claro ya en la segunda vuelta quién estaba un poco ligado o interesado en la tecnología digital. Pero por otro lado, el candidato Castillo promovió la idea de un ministerio de ciencia y tecnología para dar valor agregado a los productos naturales. Y lo hizo con bastante decisión. Y la candidata que se oponía a él no pronunciaba y no pronunció la palabra ciencia en toda la campaña, con excepción de una vez cuando dijo que no hay que politizar la ciencia. O sea que eh, los científicos no tenían mucho que dudar y apoyaron la candidatura de Pedro Castillo. Pero lo hacían de manera más o menos tímida, por decirlo menos, ¿no? Eh, el candidato Castillo tenía una alta aceptación de la población y se usó los medios de comunicación masivos para desprestigiarlo de una manera que nos pareció anticientífica, es decir, basado en mentiras. Lo acusaron de comunista, de que iba a estatizar los kioscos, que son los lugares que venden ambulantemente los periódicos, las tiendas que usan algunas personas para sobrevivir, es decir, una campaña de mentiras increíble y como efecto la aceptación al candidato Castillo comenzó a descender de manera bastante evidente, ¿no? Y es en ese momento que tomé la decisión de hacer algo, ¿no? Porque
tenía, digamos, esperanza que eso cambie, sino que era una posición totalmente científica de oponerse a la mentira y apoyar a un candidato que proponía precisamente lo que ustedes, digamos, también promueven, es decir, el acceso a la Internet, a los medios digitales de la población peruana. Eh, Así como en el Perú se habla mucho de que la mitad de la población no tiene agua, como ocurrió también con el profesor Pedro Castillo de niño y también con el que habla, ambos pertenecemos a estos pueblos que estaban totalmente olvidados, que no tienen electricidad, que se educan con velas o candelabros, que usan agua de los pozos, que acá los llamamos puquios, que no está potable. En fin, no tenemos acceso a la internet ni nada por el estilo. Y él entonces, su posición era clarísima, era una posición convincente, porque era sincera, porque había vivido esa exclusión. Y claro, a mí de manera natural empecé a apoyarlo contra evidentemente la opinión de muchos amigos. Tengo amigos empresarios, la mitad de los cuales dejaron de contestarme el teléfono. Sé que era una cosa impresionante, ¿no? Eh, Conversamos con el profesor Pedro Castillo y su idea es evidentemente pro digitalización de la sociedad, ¿no? Para que llegue a todos lados. El problema que tiene el Perú, como dice Ronald, tenemos un territorio accidentado y nuestros amigos científicos que están en el extranjero, algunos de los cuales están en relación con la Agencia Espacial Europea, precisamente como sugiere Ronald, proponen usar los satélites, la tecnología satelital para llegar a los valles entre cordilleras del Perú. Claro, esto tiene un costo bastante elevado que tendrá que ser evaluado por eh, los ministerios, los sectores correspondientes, ¿no? Pero por otro lado, también debemos tener cuidado con las decisiones, porque también, como dijo Ronald, se tomó la decisión de hacer la fibra óptica con contratos muy raros, una empresa extranjera, Azteca, y que finalmente cuando uno saca la cuenta en este momento, esa red resulta ser demasiado costosa si la queremos utilizar, porque las tecnologías han evolucionado y usando las nuevas tecnologías sale más barato. Pero el hecho que se haya hecho un contrato con esta empresa, aparentemente prácticamente estamos no solamente usando un Cadillac para ir a comprar pan, sino que ni siquiera lo podemos usar plenamente, ¿no? Esto debe hacernos reflexionar para que los técnicos, los ingenieros, científicos, tomen decisiones pensando en el futuro, no solamente en el corto plazo. Las decisiones que se toman solamente mirando el año próximo pueden causar catástrofes y pobreza. Yo tengo una experiencia que de repente si tengo 2 minutos la puedo contar rápidamente. Mi abuelo me enseñó ciencias, astronomía y muchas cosas en el punto más elevado de mi región, que era su propiedad, porque mi abuelo desciende de una comunidad indígena que lideraba una gran civilización y entonces él es propietario del punto más alto, el Apu Mayor, y era el lugar más pobre además. Había sido una ciudadela indígena con muchas piedras, de modo que la agricultura no era muy viable, pero él me llevaba allí para enseñar muchas cosas y también para sembrar papas. Bueno, eso en el año 60 el abuelo murió y los primos que quedaron allá, los primos que menos poder tenían en la decisión, le dieron esa tierra pobre. Pero curiosamente ese lugar, el punto más alto, se convirtió en el lugar donde las telefónicas, los canales de televisión necesitaban poner sus torres, ¿no es cierto?, de antenas
para irradiar a toda la región. Y los primos que recibieron la parte más pobre ahora son miembros de la sociedad, la familia de más ricas, porque reciben una alta mensualidad por alquiler. ¿Eso qué significa? Que aquellos que pensamos en el corto plazo de tomar la tierra más rica porque se sembraba un poco más de papas, resulta que fuimos desfavorecidos por el tiempo y la evolución de la tecnología. ¿Es cierto? Así que yo soy ahora envidioso de mi primo que está con esta propiedad antes pobre y hoy muy sustanciosa. Esto nos hace pensar precisamente en la evolución de la tecnología. De modo que las autoridades que van a ser designadas por el presidente Castillo, esperemos que sean aquellas que conozcan la perspectiva y puedan tomar las decisiones adecuadas. Por otro lado, además de tener acceso a la Internet, hay el problema de los contenidos, ¿no? Tenemos nosotros en nuestro país y parece que en el mundo entero una campaña masiva de erosión de neuronas, en el sentido que la gran cantidad de información que se lanza a través de la Internet y los medios masivos de comunicación están dedicadas a erosionar las neuronas. Son programas un poco tóxicos para la mente. Y actualmente, por ejemplo, en el Perú, eh, prácticamente todos los canales de televisión se han dedicado a buscar el menor detalle, el menor error del gobierno para hacer un escándalo y hacer lo que se llama ruido político, creando una inseguridad en el país. Y, y los mismos añaden que el gobierno crea inseguridad, es decir, ellos generan la inseguridad con eh, alarmas tremendistas y luego acusan al gobierno de crear inseguridad. Esto significa también que hay que luchar no solamente por la tecnología dura, sino también por culturizar para cambiar las mentes del Perú. La cultura es muy importante y tiene que haber una política de difusión de programas, de conocimientos, de contenidos que tengan algo de positivo para el futuro de los jóvenes. Nosotros sabemos todos en el mundo que la riqueza del siglo XXI está en el conocimiento. Países sin conocimiento están condenados a ser pobres y por lo tanto el conocimiento tiene que difundirse. La Internet, por supuesto, ofrece grandes posibilidades para la gente que tiene criterio, que tiene educación. Hay personas que utilizan la Internet para escuchar conferencias del MIT, de Harvard, y también, por supuesto, de las grandes universidades del mundo, enterarse del avance de la ciencia, etcétera. Pero esto solamente ocurre con pocas personas, porque la mayoría está tan intoxicada que está adicta a programas que no tienen mucho valor para el futuro. Entonces hay dos partes de la batalla. La batalla es el acceso a la Internet para la población total y la otra, pues obviamente, para el tema de los contenidos. Nuestro país, el Perú, está sufriendo en este momento un gran problema porque la falta de comunicación, la falta de educación de calidad para la mitad de la población ha hecho que los cuadros de los partidos populares no tengan el estándar que piden los cuadros de los partidos que han dominado el Perú. Y se les exige a ellos que tengan los diplomas de las universidades privadas costosas, donde ellos han sido capaces de pagar, y obviamente hay una falta de igualdad de oportunidades que poco a poco irán borrándose si es que tenemos un acceso de calidad a a Internet y a los medios de comunicación en general. Eso es básicamente lo que quería comunicar. Como dije, yo no en este momento no represento a ningún sector, simplemente soy consejero del presidente Castillo y esperemos que las autoridades designadas tomen en cuenta estos criterios, ¿no? No solamente el acceso inteligente a las tecnologías pensando en la prospectiva, sino también en el contenido que debe estar a cargo del Estado. La empresa privada reclaman, y supongo que con mucho derecho, que ellos
simplemente deben tener la libertad para difundir lo que se les ocurre y que lo que el mercado le paga mejor, pero el Estado tiene que luchar por una educación que brinde conocimiento y brinde igualdad de oportunidades para que la población peruana salga del estado de pobreza en la que desafortunadamente se encuentra y que ha sido mostrada al mundo entero con la pandemia, puesto que en nuestro país es uno de los que más ha sufrido la pandemia, tanto económicamente como en la salud. Eso es básicamente lo que quería comunicarles y obviamente si hay alguna pregunta, encantado de responderla en la medida de lo que pueda por mi situación de mero consejero. Muchísimas gracias, Modesto, ha sido un placer contar contigo. Ahí estábamos escribiéndonos con Andrés para ver, ordenar por lo menos 3 preguntas identificadas. Ya como quizás sea un poco ansioso, o por lo menos podríamos aspirar a trazos gruesos de esto, pero del cómo, ¿no? Porque imaginamos que el diagnóstico de un país que se ha digitalizado rápidamente, pero que lo ha hecho asimétricamente y que a su vez tiene una infraestructura pública muy valiosa, con un grado alarmante de subutilización, y a su vez tiene un sector privado muy en conectividad, estamos hablando, ¿no? Específicamente, un sector privado muy preocupado por el horizonte de sus inversiones y cómo continuar haciéndolas. Y entonces, bueno, la primera pregunta que surgía, y Andrés tenía un par más también, era sobre el operador público, que evidentemente sería un actor muy interesante en el mercado del año que viene. ¿Cómo se lo imaginan? Hay modelos en la región de operadores públicos que van directo a la última milla, hay modelos con su fibra óptica al hogar, hay modelos de operadores públicos que son mayoristas y dan transporte para diferentes actores, cada uno en su territorio. Esa intersección también con lo satelital, ¿cómo la imaginan? Bueno, esa sería la primera pregunta de seguimiento. Podemos ir con más con el tiempo que ustedes dispongan. Bien interesante el planteamiento de Andrés. Efectivamente, el Perú, como les decía, tiene una infraestructura envidiable, ¿no? Porque se ha llegado hasta capitales de distrito. El Perú está constituido por regiones, 25 regiones, incluido algunas constitucionales. Tiene cerca de 180 capitales de provincia, y estas provincias tienen cerca de 1.800 distritos. Entonces, lo que se ha llegado con la fibra óptica es cerca de 1.300, si no estoy, si no estoy errando un poco ahí, más o menos esa cantidad de distritos llegó, ¿no? 1.300 a 1.500 distritos. Prácticamente, si hablamos de capital de distrito, está prácticamente al 80, 70% cubierto, ¿no? Pero nuestra geografía no es una geografía como toda América del Sur, la parte de los Andes, no es una planicie como Europa, ¿no? Sino tiene una geografía bien complicada. Tenemos la costa, la sierra, que es difícil de atravesar por algunas partes, y la selva, que son prácticamente 3 países en una, ¿no? Si contamos 4 países en una, incluido el mar peruano. Entonces, frente a esto, esta estrategia de masificación de la infraestructura está ahí, está puesta como para decir, a ver cómo lo utilizamos. Lo que pasa es, como Modesto lo ha mencionado, y también yo lo había mencionado anteriormente, el modelo de negocio que se implementó para la explotación de la fibra óptica, de la red dorsal nacional de fibra óptica, no ha sido de la manera más adecuada. Bueno, no vamos a hacer discusiones de números, pero ahora toda esa infraestructura va a ser entregada al Estado, ¿no? Cerca de 40.000 kilómetros, porque la red dorsal nacional tiene 13.500 y cerca de 30.000 kilómetros tiene las conectividades de las capitales de provincia a las capitales de región. Y la interconexión hacia los centros poblados se hace a través de radioenlace, ¿no? Entonces, ¿qué viene ahí? El Internet para Todos, que actualmente el Perú es un país piloto, han logrado conectar cerca de 3.100 antenas, ¿no?
Antenas quiere decir, son las antenas a las cuales las operadoras van a colgarse en un modelo de acceso compartido para transportar sus servicios en telefonía móvil, sus servicios en acceso a Internet y otros servicios adicionales. Y también el Estado, ¿no? A través ahora que se ha popularizado el IAPE, el PLIN o el Paga.p, que son prácticamente monederos que se están masificando. O sea, ahora es posible pagar a través de estos sistemas en el mercado ambulatorio, ¿no? Antes era privilegio. Bueno, la pandemia, muy aparte que ha significado lo más catastrófico a nivel nacional y sobre todo en el Perú, también ha generado oportunidades. Ha generado, por ejemplo, generar este sistema de monederos, ¿no? Que ahora se ha convertido común. Se ha masificado el delivery. Entonces, nunca antes ha tenido el mundo digital esta oportunidad, y lo vuelvo a decir, muy a pesar de lo que ha significado, que sigue significando para el Perú y para el mundo y para el Perú, ha significado generar nuevas alternativas y generar nuevas propuestas. Por ejemplo, en plena pandemia, en pleno pico de la pandemia, estudiantes de algunas universidades, de la UNI, de la Católica y también las Fuerzas Armadas han podido generar respiradores mecánicos, ¿no? La necesidad obliga, en un momento en donde no existían los respiradores mecánicos, ni los generadores de oxígeno medicinal, entonces estos estudiantes, sobre todo de las universidades, de la UNI, por ejemplo, han generado. Pero ahí vemos la lentitud de los organismos reguladores, ¿no? Como DIGESA en el Perú, que no han sabido desprenderse y agilizar la certificación de estos dispositivos que han podido salvar mucho más vidas, ¿no? Entonces, ¿esto qué requiere? También necesitamos nosotros una confianza, ¿no? Estos respiradores y estos productores de oxígeno medicinal no han sido puestos en marcha inmediatamente porque no hay la confianza digital, no hay la confianza en los sistemas. No estamos acostumbrados, como dice Modesto, a producir conocimiento. Nosotros estamos acostumbrados a recibir el conocimiento extranjero y dudamos de lo que nosotros producimos. Pero si damos la mirada por el otro lado, ¿quiénes lo están produciendo en el extranjero? También hay estudiantes, hay ingenieros, hay profesionales que han salido de Bolivia, de Argentina, de Chile, del Perú, de Colombia, etcétera, ¿no? Entonces, son ellos mismos también que están produciendo en otros países, ¿no? Esta misma tecnología. Entonces, las oportunidades están ahí. Hay bastante fortalecimiento desde la academia, hay emprendedurismo debido a la necesidad del consumo de los contenidos digitales y también la gente está teniendo cada vez más oportunidades. Pero esto se ve en las grandes metrópolis, en las grandes ciudades. Pero si salimos solamente a 2-3 horas de las capitales, por ejemplo de Lima, o yo soy del Cusco, salimos unos 30 minutos en carro, y ya no tenemos conectividad. Pero tenemos la llegada de la fibra óptica. Entonces, ¿qué es lo que toca ahora al Estado? Y como lo vuelvo a decir, es una gran oportunidad de cerrar la brecha digital. No será al 100%, pero ya tenemos para generar telemedicina, teleeducación. Ahora con la inclusión de la 5G se puede hacer intervenciones quirúrgicas porque la latencia es cuestión de microsegundos ahora, ¿no? Microsegundos ahora la latencia con la 5G. El Internet de las cosas va a necesitar banda ancha, infraestructura. El mundo está cambiando y rápido. Y yo considero que el Perú está preparado a nivel de infraestructura. La red dorsal de fibra óptica tiene que cambiar de modelo de negocio. El operador por entonces estaba sancionado por ley de cobrar $27 el transporte de 1 megabit por segundo, mientras que la competencia lo estaba cobrando a $5, hasta menos, ¿no? Entonces, era imposible competir en ese modelo de negocio. Entonces, la empresa y el Estado han tenido que resolver. Ahora considero que Pronatel, que prácticamente la que tiene que recibir toda esta infraestructura que depende del Ministerio de Transportes y Comunicaciones,
tiene que ponerse la camiseta de operador, por lo menos para unos 3 años. Bueno, la norma le está exigiendo que sean 3 años, ¿no? Tiene que ponerse la camiseta de operador. Entonces, es la gran oportunidad del sector público de hacer una mirada horizontal, ¿no? Una mirada horizontal sin hacer diferencia de metrópolis o las regiones rurales, urbanas, sobre todo de la Amazonía, ¿no? Y la Sierra Andina. Hemos visto ahora durante la pandemia que habían niños que trepaban árboles o que trepaban al cerro para captar una señal de radio o de internet para seguir sus cursos de Aprende en Casa, ¿no? Pero ahí vemos el choque de culturas también, ¿no? Porque estos niños que trepan el cerro o los árboles, el profesor de la zona complementa la educación con el quechua, ¿no? Entonces, una educación desde la televisión o una educación a distancia no aseguraba prácticamente toda la transmisión de información o la transferencia de conocimiento del profesor a los estudiantes, ¿no? Cerca de 350,000 o más estudiantes no han contestado a la llamada del profesor o no se han conectado a los sistemas de comunicación. Esto nos hace reflexionar a nosotros, a los actores de la sociedad en tecnologías de la información, que hay una tarea pendiente. Y este gobierno que acaba de empezar y que Modesto lo ha mostrado en la radiografía, ha mostrado también una especie de dos bandos, ¿no? Que, que siguen en lucha, ¿no? Y esto se ha peligrosamente abierto, ¿no? Hay un sector de los peruanos que aún les cuesta reconocer que su presidente es un profesor de primaria de una zona rural, les cuesta aceptar, frente a la costumbre que tenían, que eran los mismos hacendados, terratenientes, que después se han convertido en grandes banqueros o acostumbrados a poner y compartir el gobierno, ¿no? Entonces, ahora tenemos un presidente que tiene una mirada desde adentro, ¿no? Que, como Modesto lo dice, que ha compartido también las mismas necesidades durante su formación. Entonces, hay una mirada mucho más general y eso se ha visto también en los últimos discursos que ha tenido ahora en la gira que ha tenido en México y Estados Unidos, que habla de un reordenamiento, ¿no? Prácticamente debido a la pandemia, los objetivos al 2030 prácticamente ahora son inalcanzables. De repente podemos replantearnos también, hay esas cosas que están en la mesa de discusión. Pero volviendo al tema de las tecnologías, la infraestructura en el Perú está. La academia está, ya lo ha demostrado, y también está, yo puedo contarles una anécdota, ¿no? Que hay un profesor que en vista de que las clases a distancia, el aprendo en casa, que se denomina así en el Perú, solo se hacían en español y habían otros niños que necesitaban la complementariedad del docente en el quechua, principalmente, y en otros idiomas locales. Este profesor se ha ingeniado de construirse un robot de material reciclable, de plásticos, y ha hecho que el aprenda en casa sea en quechua. Y este señor anda de pueblo en pueblo, ¿no? Haciendo el aprenda en casa, pero en quechua, ¿no? Porque así la gente se siente mejor, los niños se sienten mejor, porque le estás hablando en su idioma, le estás transmitiendo el conocimiento en su idioma. Entonces, hay esta creatividad desde la academia y desde el emprendedurismo, ¿no? Que está ahí. Tenemos infraestructura, tenemos la academia y tenemos también startups que están empezando a explotar de manera fuerte las tecnologías de la información, ¿no? Y esto con miras de tener una sociedad de la información mucho más integrada, mucho más compartida y mucho más horizontal. Muchas gracias, Modesto y Ronald, por estar aquí. Pues yo quería, y por vuestra intervención, yo quería complementar un poco lo que habéis dicho, un poco de lo que habéis un poco dicho en esta charla. Uno aventura un rol más protagonista del Estado, en materia de telecomunicaciones, en materia de estar más presente que anteriores gobiernos.
y de un esfuerzo por intentar cerrar las brechas digitales, ¿no? Dentro de ello yo quería hacer unas leves preguntas porque por un lado tenemos el hecho de intentar cerrar la conectividad rural. Como decías, Ronald, ahora mismo cuando uno sale de las grandes ciudades es más complicado conectarse y por las propias circunstancias del país es imposible a veces poder llegar con fibra óptica. Pero es cierto que Perú en los últimos tiempos había observado una figura muy interesante de conectividad rural, que es el llamado operador móvil rural, que dio lugar a algunos proyectos muy interesantes que lograron dar conectividad en zonas, por ejemplo, de la Amazonía o zonas alejadas. Y fue un proyecto muy interesante. Yo quería saber si este gobierno, cuál es su apuesta para cerrar la conectividad rural por un lado, y por otro lado, querría saber cómo puede este gobierno o cómo quiere gestionar los fondos de servicio universal, ¿no? Lo que habíais comentado también antes es que Perú tiene una vasta red de infraestructura y muchas veces el problema de la falta de acceso no viene por el hecho de que no haya infraestructura de conectividad, sino porque hay mucha gente que todavía no puede asumir el coste de acceder al servicio porque, bueno, gente de bajos recursos es incapaz de acceder a la tecnología, ¿no? Si el hecho de pueden explorar figuras distintas como por ejemplo otorgar subsidios a la demanda para población en condiciones vulnerables, si este tipo de figuras las están observando o cómo desde el Estado pretenden realmente cerrar las brechas y también me gustaría saber también cuál puede ser el relacionamiento con el sector privado, con los operadores privados que han venido en los últimos años más o menos gestionando toda la conectividad en el país, ¿no? Bueno, como decía al principio, no represento acá ningún sector oficial, solamente soy consejero presidencial, pero lo que está claro es la idea del presidente Castillo de utilizar todo lo que sea posible, económicamente posible, para que la población del Perú en todas las regiones pues logre el acceso a las tecnologías de la información. Y esto claramente, debido a lo accidentado y las características especiales del territorio, va a ser toda una obra muy creativa que será necesario, ¿no? Por otro lado, tenemos también el tema de la constitución actual peruana que limita al Estado en determinadas actividades. Se dice que el Estado no debe meterse en nada que el sector privado pueda hacerlo. O sea que lo que se llama la subsidiariedad del Estado, ¿no? Y claro, el sector privado no llega a los lugares más alejados porque no son rentables para ellos y ahí donde tiene que entrar el Estado, o sea, todas las actividades en las regiones abandonadas serán a cargo del Estado propiamente, ¿no? Pero el problema es que como no puede entrar en actividades rentables, entonces el costo de esta integración total del Perú estará pues a cargo de los impuestos que todos nosotros paguemos. Y ahí está pues el gran problema del equilibrio, ¿no? La caja fiscal y la posibilidad de llegar a todos lados. Es por eso que el presidente Castillo desearía cambiar la constitución, pero los sectores que han dominado el Perú hasta ahora y quieren seguir en este modelo, eh, se oponen tremendamente a esta en masa, ¿no? Todos se oponen a la posibilidad de que el Estado utilice la infraestructura para actividades que tengan algo de rentabilidad. O sea que el Estado tendría, en cierta manera, económicamente hablando, dedicarse a las actividades donde solamente hay pérdidas, o sea, solamente hay gasto y no ganancia. Eh, Esto, por supuesto, va a ser motivo de un análisis más completo, más complejo de los técnicos, ingenieros que están a cargo de los sectores para hacer este equilibrio y poder llegar, ojalá, dentro de poco a todos los lugares del Perú, para que la gente tenga acceso, como dice el presidente Castillo, al agua y a la información, ¿no? Por el agua
no llega, el agua potable no llega a todos los lados, tampoco la internet, menos la educación. La mitad de la población no está pues educada adecuadamente, la infraestructura es lamentable. Hay colegios técnicos, por ejemplo, imagínense ustedes, yo he trabajado y estudiado en un politécnico, que es un instituto técnico que enseña a los muchachos de 11 a 16 años técnicas como la electricidad, la electrónica. Recientemente he visitado ese instituto y hay un banco de mecánica de madera, que es el mismo que yo vi el año 61. Imagínense, un banco de madera totalmente erosionado. La mitad de la masa del banco todavía queda allí y tiene forma de banco. Esa es la infraestructura que tiene actualmente los colegios, la mayoría de los colegios de provincias. La internet está más o menos similar, no se tiene acceso a lo moderno. De modo que realmente es una tarea muy complicada para el gobierno que encuentra este abandono total de las zonas rurales y zonas no solamente rurales, sino cercanas a la capital. Es una gran tarea que francamente va a requerir hacer milagros económicos para revertir la situación. Les agradezco por la pregunta. Yo tengo una de seguimiento corta, no queremos abusar de su tiempo, pero si están aquí todavía, entonces una última pregunta de seguimiento. ¿Cómo imaginan el rol del sector privado en los operadores de telecomunicaciones, ¿no? Ahí Ronald hacía una radiografía de que la mitad de la fibra pública, contando que esta va a pasar a manos del Estado en enero, la otra mitad sería, los otros 80.000 se complementarían los kilómetros de fibra tendidos por las diferentes empresas del sector privado. Ellas han gozado de una estabilidad y de una continuidad de políticas que les ha permitido avanzar en la inversión, y han adolecido, no por problemas de las empresas quizá, pero han adolecido de la capacidad de universalizar el servicio por una cuestión estructural que ya ha sido ampliamente descrita. ¿Cómo imaginan que debería ser el rol de esas empresas y la complementariedad con la nueva empresa pública, si es que existe, o con la nueva operador, aunque no fuera con ganancias público? Digamos, ¿cómo se imaginan ese equilibrio? Yo creo que va a haber mucha competencia. Ya actualmente hay cierta competencia, ¿no? Al principio de este proceso teníamos a Movistar, que instaló una serie de infraestructura muy importante, pero que es muy costosa. Imagínense que acá en Perú, aquellos que tienen teléfono fijo en casa pagan algo así como 50 soles, que sé yo, $15 al mes, aún si no se hace ninguna llamada. O sea, prácticamente es un impuesto que se le paga a Movistar. Y tenemos la internet más cara del mundo, me parece, con este tipo de arreglos entre el Estado y las empresas privadas que siempre hacen contratos leoninos y que son una carga para el futuro del Perú. Sin embargo, la competencia que hay actualmente está disminuyendo los precios y está habiendo un trasvase, están cambiándose operador. Entonces, creo yo que es un poco difícil tal vez de prever qué va a suceder, pero lo claro es que la competencia va a disminuir los precios, pero también, por supuesto, se van a dedicar a las actividades eh, más rentables, donde hay mucha ganancia, abandonar lo que ya hemos señalado anteriormente, en las zonas rurales, y ahí está pues el Estado para hacerse cargo, salvo que se apruebe una nueva constitución que permita al Estado también hacer empresa y con eso compensar los gastos de un lado con la ganancia de otro. Eso se verá en los debates próximos en el Congreso. Hay mucha oposición, todos los medios de comunicación masivos se oponen al cambio de constitución porque obviamente no quieren que el Estado tenga algo de ganancias para ocuparse de los sectores menos rentables. Quieren tener ellos la carnecita, como dicen, para que el Estado se encargue del hueso.
Bien, quisiera complementar también acá, ¿no? Que respecto a cuál va a ser el futuro de las operadoras actuales de telecomunicación que dan acceso en banda ancha, fija y móvil. Bueno, de hecho, está la participación ahora, la presencia del Estado a través de Pronatel, porque Pronatel no va a cortar un segundo la conectividad que de alguna otra manera está circulando por la red dorsal nacional. Y justamente revisando estos días he encontrado una cifra que solamente se está explotando el 3.77% de la capacidad, es para morirse, ¿no? Como decía, no, es inconcebible un país con tanta necesidad solamente consumir esa capacidad. Entonces, esa capacidad va a tener que ser puesta en explotación gradualmente hasta copar sus límites, porque es una infraestructura, luego de la evaluación del Banco Mundial, es una infraestructura que ofrece garantía, porque su concepción mismo de la infraestructura está en anillos, tiene retornos, o sea, no puede caerse, ¿no? Tanto la red principal dorsal y tanto la red de distribución a nivel de capitales de distrito. Entonces, los operadores van a tener que ver al Estado como un competidor. El Estado tiene que interiorizar que va a ser un operador como Entel Perú, la empresa nacional de telecomunicación. Va a tener que generar servicios porque la fibra óptica, la red dorsal tiene que generar servicios. Si no, va a estar en la misma situación que como estamos, ¿no? Entonces, una red que genera servicios es una red que genera rentabilidad. Y una red que genera servicios, de hecho, se traduce en un operador más que le hace competencia a las empresas privadas, ¿no? De ahí la importancia que el Estado tiene que tomar conciencia, el gobierno tiene que ver bien que esta es su oportunidad, ¿no? Esta es la oportunidad para cerrar, o por lo menos dar pasos gigantescos en el cierre de la brecha digital. Pero eso tiene que acompañar también de una educación digital, de una alfabetización digital que habíamos, yo recuerdo cuando era jefe de la Oficina Nacional de Gobierno Electrónico, el 2011, ni bien asumió la responsabilidad, aprobamos la puesta en marcha de la plataforma de interoperabilidad. Por entonces, la bandera era constituir el acto de constitución de la empresa en 72 horas. Yo hace poco he constituido una empresa y me ha demorado casi un mes y medio, ¿no? Entonces, es increíble, en lugar de dar saltos para adelante, hemos retrocedido. Entonces, esta plataforma de interoperabilidad, más la conectividad de infraestructura, tiene que ayudarnos a constituir el acto de constitución de la empresa en cuestión de horas o minutos, porque el Estado tiene información de todos. Un ejemplo, ¿no? En los concursos para un puesto de trabajo, uno ahora tiene que entregar un escaneado, una fotocopia, etcétera, ¿no? Pero el Estado debe tener todo. El Estado debe tener mi certificado de trabajo, porque he trabajado en la empresa privada y pública. Tiene que tener mi certificado de estudios, porque he estudiado en la universidad, en las universidades públicas nacionales, acá, en el extranjero, la convalidación, etcétera, ¿no? Pero el ciudadano tiene por qué complementar la información que el Estado ya tiene. Yo tengo la impresión, inclusive, que es la comunidad ahora somos ciudadanos transfronterizos, pertenecemos a la comunidad de Google, pertenecemos a la comunidad de Yahoo, pertenecemos a la comunidad TikTok. Ellos saben más información que la entidad pública de registro de identificación nacional, en el caso del Perú, RENIEC. Porque estas entidades extranjeras como Google, como Yahoo, como Facebook, no solamente tienen información personal nuestra, sino que también tienen información de cómo nos sentimos, qué nos gusta, qué queremos, qué aspiramos, cuáles son nuestros ideales, ¿no? Entonces, tienen información más completa de lo que tiene el registro de identificación nacional. Entonces, son nuevos actores que hay que ir tomando en conocimiento en esta nueva convivencia en pleno de la pandemia y post-pandemia. Espero que salgamos de esto pronto. Es una nueva convivencia que vamos a tener que acostumbrarnos a vivir.
Ahora nosotros ya no somos empleados, trabajadores de una empresa, sino también trabajamos con otras empresas que pueden estar en Estados Unidos, en India, en Bangladesh o en China, ¿no? Porque el simple hecho de hacer una adquisición en línea de un dispositivo o de un artefacto de distracción para un niño, lo compramos en línea, estamos participando en la economía digital mundial y también estamos participando en el sistema laboral o el trabajo del país productor, ¿no? Entonces, nosotros generamos servicios también, pero también nosotros generamos consumo en los demás países. Entonces, son nuevos actores, son nuevas realidades, son nuevas cosas que hay que entenderlo ahora, ¿no? Porque somos ciudadanos transfronterizos, pertenecemos a varias comunidades, aunque físicamente pertenezcamos a un país, pero ya hemos rebasado eso hace tiempo, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta bastante eso. Si no, de otra parte, yo quisiera señalar toda esta sinergia de lo público y lo privado en el Perú ha hecho que 33 millones de peruanos y la gran parte, el 78% vive en las zonas urbanas, pero un buen grueso vive en las zonas rurales que son desfavorecidas, ¿no? Han generado o han conectado más de lo que son 36 millones de aparatos móviles han sido conectados al Internet entre tablets, laptop y celulares, ¿no? Que representa prácticamente un 110% de la población. Eso quiere decir que hay más dispositivos que nos vinculan al Internet que ciudadanos en el Perú. Y hay también cerca de 20 millones de usuarios que han creado una cuenta en el Internet, ¿no? Y ellos generan 27 cuentas en las plataformas, ¿no? Entonces, eso significa que hay un movimiento, hay un interés, a pesar de los costos altísimos que Modesto ha señalado del acceso al Internet, de la telefonía celular. Ahora la fibra óptica está llegando a una conectividad domiciliaria. Entonces, hay un potencial de desarrollo y una gran oportunidad para el Perú, y depende de la decisión del gobierno, del presidente Castillo, de los actores, de los sectores, como lo dice Modesto, de tomar esto y no perder esto, porque yo considero que es una gran oportunidad esta infraestructura que existe actualmente en el Perú y puede ser complementada con un acceso satelital, porque ahora una solución satelital de telecomunicaciones no es como hace 5 o 10 años, ahora prácticamente es accesible, es muy accesible. Entonces es muy importante también contar con esta herramienta que va a cerrar las brechas digitales, ¿no? Entonces yo quiero concluir con esto y tener bastante esperanza de que finalmente el Perú, como lo anunció el presidente Castillo, tengamos una conectividad, un derecho al acceso al Internet, como un derecho al agua, como un derecho a la educación, como un derecho básico. Y seguiremos de cerca todos los avances que nos han mencionado. Por nuestra parte, solo resta agradecer a los dos por habernos regalado su tiempo, por esta charla que nos ha dado un pantallazo bastante interesante. Tenemos muchísimo en qué pensar. Gracias Modesto Montoya, gracias Ronald Barrientos, ha sido un placer absoluto escucharlos. Gracias a todos los que están del otro lado también por ver, por acompañarnos una vez más. Los saludo y nos vemos en el próximo episodio. Chau. Gracias. Gracias.